único pecuario del SAG y que para trasladarlos siempre necesitas contar con el formulario de movimiento animal y garantizar su trazabilidad. Infórmate en www.sag.cl. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Trabajando para usted. ¡Atención, vecinos! Les tenemos una gran noticia. En Super Bodega Cuenta ya tenemos despacho a domicilio. Compra una cuenta app desde la comodidad de tu casa y nosotros te lo llevamos. Super Bodega Cuenta, siempre barato. Revisa zonas de cobertura y términos y condiciones en www.acuenta.cl. Mamá, ¿por qué apoyas a Dominga? Porque traen nuevas oportunidades y que no tengamos que irnos a otras regiones para encontrar trabajo. O sea que el papá podría estar más tiempo en la casa. Ojalá que sí. Dominga está aprobado y hoy sigue avanzando. Dominga, un buen proyecto para Chile. La ilustre Municipalidad de Montepatria te invita a utilizar los servicios municipales, Departamento Social, Fomento Productivo, Asesoría Jurídica, Seguridad Pública, Oficina Local de la Niñez, Casa de la Mujer, Peluquería, Manicure, Limpieza Facial y mucho más. Sábado 30 de mayo, el Maitén de 15 a 18 horas. Te invitamos a los operativos comunitarios de la Municipalidad de Montepatria porque avanzamos junto a ti. Estás en compañía de RSB 96.7 para La Serena y Coquimbo, 88.1 en Montepatria. Somos tu mejor compañía musical, noticiosa y deportiva. RSB Radio San Bartolomé. Desde este momento, conectas con Sanamente, el magazine de salud integral que inspira tu camino hacia el equilibrio entre mente, cuerpo y alma. Respira, suelta y escucha. Aquí comienza tu espacio para aprender, sanar y transformarte. Como cada lunes, comienza Sanamente, en vivo por Radio San Bartolomé. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva edición de Sanamente en esta jornada de día lunes 25 de mayo. Saludamos a quienes nos acompañan a través de la red de emisoras San Bartolomé, La Serena, Coquimbo, Valle, Vicuña, Montepatria, La Higuera, Combarbalá, Punitaqui, a quienes nos siguen a través de nuestra señal online en www.radiosanbartolomé.cl. Recuerdo seguirnos en las diferentes plataformas como programa. Nos encuentra en Facebook, en YouTube, en Instagram y en nuestra web www.sana26.cl. Ese 6 con número para que aproveche de seguirnos. Ya estamos vía streaming a través del YouTube de la radio RSB Chile Oficial y también en las páginas de Facebook de Sanamente 6 y RSB Chile. Usted también puede ponerse en contacto a través del más 569-7371-6495. Y hoy vamos a profundizar, porque hace algún tiempo, ¿cierto?, tuvimos esta información de la preocupación que existe entre las autoridades y también los especialistas en alimentación, en nutrición, respecto del riesgo por el alto consumo de bebidas energéticas y también de bebidas isotónicas, que son diferentes, pero igualmente todo en exceso puede generar algún daño en nuestro organismo. Y ya está nuestra invitada en estudio y le damos la más cordial bienvenida a Karen Narváez. Ella es nutricionista del Departamento de Promoción de Salud y Participación Ciudadana de la Seremi de Salud Coquimbo. ¿Cómo estás, Karen? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Karen, en este caso hay que partir conceptualizando un poquito qué son las bebidas energéticas y las isotónicas, porque la población en general tiende a confundirlas un poquito y además yo veo, y todos podemos ver, el consumo preocupante. En la calle uno puede notar que la gente está con estas bebidas energéticas sobre todo y tomando como si fuese agua. Exactamente. Muy naturalizado, siento yo.
muy normalizado, como tú muy bien lo dices, y ahí es muy importante poder hacer la diferencia. Primero que todo, de mencionar que una bebida isotónica es muy distinta a una bebida energética. Eso es importante. Eso es muy importante. No son lo mismo en lo absoluto, y en caso particular de las bebidas energéticas en donde hemos visto un alto consumo, hay que mencionar que las bebidas energéticas no son inocuas. ¿Y a qué me refiero con que no son inocuas? Que lamentablemente sí producen efectos sobre la salud si las tomamos de manera muy excesiva, porque obviamente todo en exceso es perjudicial para la salud. Y lamentablemente hemos visto una frecuencia aumentada de este consumo en niños, en adolescentes, y no son aptas para todos. Sobre todo para niños, para adolescentes, para embarazadas. ¿Por qué? Porque tienen un alto contenido de cafeína. Y al tener un alto contenido de cafeína, obviamente esto puede aumentar, por ejemplo, la presión arterial. También tiene azúcar añadidas en la gran mayoría de las bebidas energéticas, y puede tener efectos negativos para la salud, especialmente para los grupos más pequeños o también para embarazadas. ¿Por qué? Porque esto puede llegar a generar algunas enfermedades cardiovasculares si se toma en exceso por su alto contenido de cafeína, de azúcares y también de taurina que mantiene o que contienen en este caso las bebidas energéticas. Entonces no contribuyen una alimentación adecuada si es que la consumimos diariamente, ¿ya? Y a diferencia, por ejemplo, de las bebidas isotónicas, que las bebidas isotónicas son diseñadas para deportistas. ¿Por qué? Porque estas hidratan, al contrario de las bebidas energéticas, que estas deshidratan, por decirlo de una manera más simple. Entonces nosotros estamos acostumbrados, o en general, a estoy cansado, me tomo una bebida energética. Pero esto, lamentablemente, es contraproducente. Muchas veces puede generar más sueño, muchas veces generan aceleración, palpitaciones. Entonces, cuando nosotros la tomamos en exceso, puede generar un daño cardiovascular o un daño asociado a alguna patología. Y las bebidas isotónicas, por otro lado, están diseñadas para hidratarnos y están específicamente diseñadas para deportistas. Tampoco es que nosotros vayamos a recomendar las bebidas isotónicas para todos, porque si yo, por ejemplo, o los niños hacen una actividad física normal en el colegio, tampoco es necesario que se consuma una bebida isotónica. Sí, en caso cuando hay academias, por ejemplo, cuando hay un exceso de actividad física o cuando son deportistas de alto rendimiento, ahí sí es recomendable. Pero la gran diferencia es que, por ejemplo, las bebidas energéticas tienen cafeína, azúcares, edulcorantes, y las bebidas isotónicas, por otro lado, contienen minerales. ¿Y qué es lo que hace? Nos ayuda a hidratarnos cuando hay una deshidratación o cuando hay una pérdida de electrolitos, que es cuando hay minerales que se pierden al hacer actividad física por la sudoración. Karen, ustedes como especialistas de la nutrición y también hoy día como parte también del gobierno, ¿en qué momento ustedes denotan que se aumentó este consumo? Porque uno antes lo podía ver de manera esporádica, de hecho no había muchas marcas, hoy día han aumentado el número de marcas, o sea, eso quiere decir que es un negocio bien rentable, y además que bajara tanto la edad. Porque además, claro, uno denota que en todos lados hay alguna publicidad, en la calle, vas a algún lugar y hay publicidad de una bebida energética. Y también preguntarte respecto de que uno gasta, no es que te dé más energía, pues es como la misma energía de tu cuerpo, como que la motivara un poquito, como lo que tratara de impulsarla, y debe ser también un estresor para el cuerpo, ¿no? Exactamente. De hecho, si nosotros consumimos energética constantemente, va a generar esta ansiedad, irritabilidad, que muchas veces no entendemos de dónde viene, y es por este mismo consumo. Y lamentablemente se ve asociado al que se manda el mensaje de hidrátate más, mantente hidratado, ¿cierto? Consume más líquido. Pero muchas veces el mensaje no está con el añadido del agua, que eso es lo primordial. Siempre se va a enviar el mensaje de consume más agua, hidrátate más, toma por lo menos 1 litro y medio de agua, pero es ahí en donde suele ocurrir esta condición de que para hidratarme me tomo una bebida energética porque voy a estar, además de hidratado, con más energía. Pero es ahí en donde hay que hacer un cambio de mencionar y señalar y ser enfáticos en decir que una bebida energética no te va a contribuir lo mismo que te contribuye el consumo de agua como tal. Y lamentablemente la industria tampoco ayuda. ¿Por qué? Porque los sabores, ¿cierto? Hemos visto ahora que está saborizado, que el marketing que está asociado. Entonces ahí el trabajo nuestro también desde la salud pública es un poco cambiar el mensaje.
es más allá de hidratarte solo por hidratarte, es consume más agua, mantente hidratado con agua. Y muchas veces, lamentablemente, a los niños no les gusta el beber agua sola. Entonces también ahí el mensaje es consume aguas que sean saborizadas naturalmente. Por ejemplo, nosotros recomendamos que le puedan agregar rodajas de limón, de naranja, hojas de menta, para que así, desde la edad infantil, puedan empezar a consumir agua con un sabor distinto, pero que no vayan directamente a una energética que lamentablemente es contraproducente para la salud. Y los estudios demuestran que ha aumentado en gran cantidad en los menores de 18 años el consumo de este tipo de bebidas, sobre todo las energéticas, que son las que más preocupan, obviamente. Exacto. Y es ahí en donde entra también el concepto de que es como una bebida para deportistas. ¿Por qué? Porque como también ha aumentado en un porcentaje en la edad infantil en la actividad física, es como, voy a tomar una energética para que me dé más energía. Pero eso también es contraproducente porque finalmente no es que te esté dando más energía, te la está quitando porque te deshidrata, entonces te sientes más cansado y es ahí un círculo vicioso finalmente que que es contraproducente. Entonces, la idea, si es que se va a consumir en menores de edad, también el mensaje es que tengan mucho cuidado con que lo mezclan, porque por ejemplo se ha visto también el alto consumo de alcohol y si la llegamos a consumir o a mezclar con bebidas energéticas, eso también puede llegar a generar mucho daño para la salud. Sí, me recuerdo que en algún momento esa es la preocupación, que en adultos aumentara el consumo, pero que tuviera esa mezcla con alcohol, también con drogas, y se veía más como en temas de fiesta, de carrete, como uno dice de manera coloquial. Pero es preocupante que hoy día los menores de edad los estén incorporando en el consumo, y hoy día tenemos a edades más tempranas el consumo de alcohol y de drogas también. Entonces la mezcla obviamente genera un daño preocupante hacia el cuerpo. Exactamente. Y de hecho, si nos fijamos, por ejemplo, en el mismo comercio y en los tragos que se venden, ahora podemos ver que la promoción es alcohol con energética. Es como el boom, por decirlo así. Antes era con la bebida normal. Claro, y ahora se cambia, ¿por qué? Porque es muy adictivo el sabor. Además que contiene alta cantidad de azúcar, eso también hace que se vaya por el gusto, entonces el consumo sea mucho más alto. Y yo creo que ahí el trabajo y el desafío nuestro es generar conciencia con los mensajes que se envían a la población de este daño que puede generar, sobre todo al mezclarlo con alcohol, sobre todo si es que no hay una buena alimentación, por ejemplo, porque si yo no tengo una alimentación equilibrada, si no mantengo una actividad física constante y si voy además a agregar bebidas energéticas con alcohol, eso ya me genera mucho más de daño y riesgo para que me pueda generar algún tipo de patología a largo plazo o que pueda llegar a ser mortal, porque se ha visto que hay casos de enfermedades cardiovasculares, infartos que ha generado el consumo de mezclar energéticas con alcohol. Y más en un país con alta incidencia de enfermedades cardiovasculares, más preocupante aún. Exactamente. Conversamos a esta hora con Karen Narváez. Ella es nutricionista del Departamento de Promoción de Salud y Participación Ciudadana de la Seremi de Salud Coquimbo, y hablando de los riesgos del alto consumo de bebidas energéticas y también isotónicas, si es que no tenemos ahí claridad de para qué nos sirve cada una de ellas. Y tú decías, tienen alto contenido de azúcar, de cafeína, de taurina, ¿cierto? Nos quitan la energía en el fondo del cuerpo, nos deshidrata aún más. Pero también la alta cantidad de azúcares es preocupante, más en una región, en un país que hoy día tenemos altas tasas de malnutrición por exceso o denominada coloquialmente obesidad y sobrepeso. Exactamente. Tú mismo lo has dicho, hoy día sabemos que la malnutrición por exceso, llámese obesidad o sobrepeso, constituyen uno de los gran factores de riesgo para la población y uno de los factores muy importantes para lo que es nuestra región. Lamentablemente existe una cifra aproximada del 46% de la población de la región que tiene obesidad o sobrepeso, incluidos niños, adolescentes, adultos y personas mayores. Entonces es ahí en donde estas cifras a nosotros nos preocupa, porque obviamente refleja la necesidad de poder fortalecer los hábitos saludables, porque si nosotros no generamos una promoción de salud, lamentablemente no vamos a poder mantener informada a la población de cómo hay que alimentarse, de cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los factores protectores para poder mantener una buena salud, porque como sabemos también los altos índices de obesidad o sobrepeso están
asociados a enfermedades cardiovasculares, a enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, la hipertensión. Si no hacemos cambios de hábitos, si no generamos pequeños cambios en nuestra alimentación o en nuestro estilo de vida, lamentablemente vamos a llegar a una población con un aumento mayor de malnutrición por exceso. Entonces también desde la promoción nosotros invitamos siempre a poder mantenerse informado, poder seguir las recomendaciones de las guías alimentarias para la población chilena, que incluyen, como tú lo dices, por ejemplo, el tema del azúcar. O sea, nosotros siempre vamos a recomendar el que se pueda disminuir el consumo de azúcar, y también es no cambiarlo de un día para otro, no eliminarlo de un día para otro, porque sabemos que ese tipo de cambios es muy poco factible que puedan durar en el tiempo. Siempre tienen que hacer cambios que sean posibles y que sean a corto plazo para que esto finalmente se mantenga en el tiempo. Sí, como dicen los hábitos, después de 21 días que usted realiza el hábito, se va convirtiendo en hábito. O sea, la actividad se convierte en un hábito si usted lo realiza de esa forma. ¿Y cómo influye también esto del cambio en la pirámide que presentó la OMS? Porque antes uno le tenía pavor a estos alimentos que a los otros y las mezclas, y la OMS nos dice no, ha estado esto errado y tenemos que cambiar y invertir prácticamente la pirámide alimenticia. Sí, ahí también hay un cambio muy importante que se debe hacer desde el primer ciclo hasta toda la población infantil, o sea, en general, porque claro, teníamos cómo vemos finalmente la pirámide, qué es lo más importante, arriba o abajo, y teníamos antes arriba el azúcar, entonces era contraproducente el mensaje. Finalmente se crea el plato de alimentación en donde podemos visualizar cómo nosotros debiésemos alimentarnos durante el día, que si nosotros ponemos un plato de alimentación, la mitad o el 50% de nuestra alimentación debería contar de frutas y verduras. Después, lo que nos queda de la otra mitad, debiésemos dividirlo en lo que es carbohidratos, conocido como el arroz, el fideo, idealmente integral, por supuesto, y después tenemos los carnes y los lácteos. Y lo recomendado de todo lo que son los grupos alimentarios, dependiendo de nuestra condición, si tenemos alguna enfermedad, idealmente integrales, bajos en azúcar o bajos en grasa, para obviamente mantener una alimentación equilibrada. Y es ahí en donde podemos visualizar de manera más gráfica y un poco mejor para entender cómo debiésemos alimentarnos. Y también en el medio se incorpora el vaso de agua, que antes no estaba en la pirámide. Entonces, ¿qué nos indica? Que finalmente lo más importante es mantenernos hidratados. No menciona 2 litros, 1,5 litros, pero sí lo que más podamos. Y también, como te decía, no podemos exigir un cambio de, si yo no tomo nada, tomar 2 litros de agua, porque inmediatamente voy a rechazar esos 2 litros. Entonces, de a poco, incorporando un vaso, 2 vasos, manteniendo una botella constante, un jarro de agua a la vista, que sea llamativo y que se genere como el hábito constantemente, porque como tú dices, a los 21 días se genera y puede tardar hasta 2 años. Y el mensaje también es no frustrarnos cuando esos hábitos no funcionan, porque de repente voy en mi día 20 y no me tomé los 3 vasos de agua, y ahí digo, ya no sirve, y retrocedo. Entonces ahí no es seguir intentándolo hasta que finalmente el cuerpo adapte este hábito y ya sea parte como de la vida cotidiana. Y también en el plato, lo que antes no existía en la pirámide, está la incorporación de la actividad física, que también es fundamental. No solo pensar que con una alimentación equilibrada vamos a hacer o a tener una vida sana, sino que también el sedentarismo es un factor importante para las enfermedades cardiovasculares. Entonces ahí el llamado también está a hacer actividad física. Quizás no ir al gimnasio, no tener 2 horas de actividad física, pero sí una caminata. Si puedo bajarme una cuadra antes, lo hago para poder caminar o sumar un poco más de paso. Si puedo, no sé, por ejemplo, lo que nosotros siempre recomendamos, si voy a hacer el aseo barriendo, ya moverme un poquito más, agregar un poquito más de dificultad a esa actividad para que me sume un poquito más de calorías. Sí, pues así que lo que ingresa en alimentación también usted lo vaya eliminando y voy a generar este equilibrio. Porque, exactamente. Claro, a veces la gente dice, no, yo como saludable, pero no realiza actividad y está sumando todas las calorías, porque muy saludable será, pero cada alimento igual tiene sus calorías. Pasaba mucho antes que nos fijábamos mucho en la balanza, lo que les decía el peso, pero hoy día nos damos cuenta que 2 personas pueden pesar lo mismo, pero
una puede tener mayor masa muscular y la otra solo tener un poquito más de grasa. Entonces es importante también no solo quedarnos con cuánto estoy pesando hoy día, sino cómo está la composición de mi cuerpo, ¿no? Exactamente. Yo en lo particular tengo una visión muy integrada de lo que es la persona con lo que es, por ejemplo, el cuerpo, más allá de lo que pesa en la balanza. Y siempre digo, la balanza es un peso, es un número más. Claro. Y eso no los va a identificar como persona, más bien son factores multidimensionales del ser humano que hacen que la persona pese lo que está pesando. ¿Por qué? Porque como tú dices, hay más porcentaje de grasa o de músculo, todas las personas somos distintas y es importante cuando nosotros queremos fijarnos en nuestro peso, más allá del peso, ir a un especialista que nos diga cómo está mi composición corporal, cuánto líquido tengo, cuánta grasa, cuánto músculo, qué es lo que yo quiero fortalecer. Hay personas que claro, que practican deportes que son de alto rendimiento y que tienen mucha más masa muscular, que eso va a pesar lo mismo que una persona que no haga deporte, y por ser un cuerpo más grande podemos asociar a que esta es una persona con sobrepeso u obesidad. Entonces, más allá del peso, siempre hay que ver el factor general, que es cómo está compuesto mi cuerpo, de masa, de grasa, de líquido. Y es ahí en donde es el trabajo de qué es lo que yo quiero lograr. Y cuáles son mis objetivos: tener mayor rendimiento, más movilidad, bajar de peso, aumentar músculo, bajar grasa. Todo va a depender del objetivo personal de cada persona, y eso siempre lo vamos a poder trabajar con especialistas que sean del área, nutricionistas, para que ellos puedan obviamente tener, además de una pauta de alimentación, tener también recomendaciones para poder moverse y para obviamente saber qué es lo que yo tengo que hacer con mi cuerpo para mantenerme saludable. Sí, esto te lo comentaba porque yo sigo en redes sociales a Bárbara Hernández, la sirena de hielo y todo. Y ella compartía un post planteando esto, porque la gente le criticaba, porque claro, su cuerpo es el cuerpo de una deportista. O sea, su cuerpo es fibroso completamente, pero no tiene la morfología del estatus que uno tiene como de 90, 60, 90. Porque su cuerpo está adaptado y está programado y trabajado para los desafíos que ella enfrenta. Entonces, obviamente, su espalda es más ancha, porque todo el braceo, todo lo que ella practica en su deporte. Entonces, planteaba que todos los cuerpos son diferentes. Entonces, como el gusto de las personas de comentar de los cuerpos ajenos, pero también de fijarse en estos aspectos, porque, claro, ella es una deportista de altísimo rendimiento y no está en los estándares que todavía tenemos muy insertados en nuestra mente, y que obviamente el marketing y todo colabora negativamente en eso, y quedarnos con estos conceptos de cuál debiese ser el cuerpo ideal en el caso de una mujer o de un hombre, estos estándares que uno tiene como idealizados. Exactamente. Y sí, yo también soy muy pro de no se habla del cuerpo ajeno ni de la comida que uno consume, porque por ejemplo, esta misma deportista puede comer 3 veces lo que yo voy a consumir, y no por eso yo voy a juzgar lo que está comiendo o voy a opinar, porque su cuerpo requiere esa cantidad de energía para poder rendir lo que su deporte necesita. Entonces, estos comentarios del cuerpo ajeno hacen mucho daño en la sociedad. Desde la edad infantil se crean los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque no comas tanto, mira, te comparan con el compañero, te comparan con la misma familia, entonces ahí o empiezas a disminuir de peso, o empiezas a dejar la ingesta, o empiezas lamentablemente lo que es si yo consumo harto, lamentablemente viene por ejemplo una bulimia, que es el tema del vómito. Entonces, ¿qué es lo importante de cambiar el paradigma de lo que es la nutrición? Entender que los cuerpos son distintos, que no se habla del cuerpo ajeno, y de que si yo me quiero alimentar saludable, lo puedo hacer perfectamente con una alimentación equilibrada, consumiendo frutas, verduras, legumbres, carnes, lácteos, y no por eso tengo que cumplir, como lo decías tú, con un peso estandarizado o con un estereotipo de cuerpo que quedó en los años 90, y que hay que también cambiar esa visión, porque los cuerpos son distintos. Entonces, claro, el marketing, todo lo que son las redes sociales hacen mucho daño, y eso mismo también de elegir qué red social veo también es muy importante para que no me haga daño en el pensamiento de la comparación del cuerpo, porque muchas veces ese cuerpo que está atrás de la pantalla no es real, tiene filtros. Entonces también es importante entender que si yo quiero estar sano, tengo que estar sano desde adentro, desde el interior hacia el exterior, y eso significa alimentarme mejor, mantenerme hidratado, hacer actividad física que me haga sentir bien, y no estar pendiente finalmente de cumplir con un estereotipo de cuerpo que ya está, ojalá quede en el pasado. Sí, un tema importante ahí también, Karen, tiene que ver con las porciones, porque a mí me llama la atención, bueno, yo no tengo hijos, pero sí uno va denotando a través de mis sobrinos y todo. Antes uno veía las porciones que te enviaban a colación y eran estas galletitas chiquititas, ¿cierto?, que era tamaño de colación. Hoy día uno ve que
Las familias envían a los niños el paquete grande, el que era familiar. Claro. Y ahí obviamente las cantidades, las porciones se elevan muchísimo. Entonces ahí quizás también está esto y puede ser un gatillante importante respecto de las cifras que tenemos en las primeras infancias respecto de malnutrición por exceso, la obesidad y el sobrepeso. Exactamente, muy importante lo que mencionas, porque dentro de la promoción de salud también se menciona lo que son las porciones, porque lamentablemente, no sé, nuestras abuelitas nos servían mucha comida y había que comerse toda la comida. Entonces ahora también el mensaje es entender de que un cuerpo adulto, si lo vemos visualmente, es evidentemente más pequeño más grande que un cuerpo de un niño, y por ende el estómago también es mucho más pequeño el del niño. Entonces no podemos servir la misma porción de un adulto a un niño, porque lo que estaremos haciendo es agrandar la capacidad gástrica del niño. Entonces obviamente el niño va a empezar a comer más, va a tener más hambre, se va a saciar con mucha más comida. Entonces lo que hay que enseñar, y el mensaje también es en que las porciones de los niños deben ser acorde obviamente a la edad. Nosotros siempre recomendamos o sugerimos el tema del mensaje del puño. Por ejemplo, el puño de la mano va a depender de el tipo de porción que va en el plato como carbohidrato. En la palma de la mano va a ser la carne, en la mano completa la verdura. Y así nosotros podemos diferenciar, y es un ejemplo muy básico que le podemos dar a los niños cuando de repente no entienden por qué tienen menos comida, porque ellos también se lo preguntan. Es como enseñarles también a ellos: tu estómago es más pequeño, tu capacidad gástrica es más pequeña, tu mano es más pequeña, la mía es más grande. Entonces ahí hacemos la diferencia, y para ellos también es más gráfico y entienden un poco más el por qué se les sirve menos, porque también no lo entienden. Y acostumbrarlos a, por ejemplo, a sus tiempos de comida. No estar como entre picoteos también, porque eso que genera que no tengan tiempos de comida. Entonces hay un desorden también en la alimentación, entendiendo obviamente que los más pequeños están en crecimiento, van a tener más hambre, y si están haciendo deporte más aún, pero siempre tratar de concientizar y educarlos a ellos, porque nosotros tenemos que educarlos a ellos para que ellos vayan entendiendo el por qué se les está dando tal alimento, o por ejemplo explicarles que si se les está dando la mitad del plato de verdura no es porque no quiera, sino porque le va a entregar más energía, vitaminas, va a ayudar para que no se resfríe, porque va a servir en el sistema inmunológico, le ayuda a la fibra, más saciedad. Entonces todos esos mensajes también son importantes para poder entregárselos y evitar obviamente entregar la porción completa del paquete grande, como tú decías, y tratar de ir leyendo las porciones de los alimentos. Todos los alimentos empaquetados tienen su mención de la porción atrás. Entonces, si nosotros nos vemos al reverso, dice porción por persona 3, y abajo dice porción por envase 5, por ejemplo. Entonces ahí es importante mencionar que nosotros debiésemos guiarnos por ese mensaje, y si compramos la galleta, por ejemplo, grande porque conviene económicamente, podemos nosotros dividir esa porción en bolsitas pequeñas en la casa y mandamos la bolsa pequeña ya porcionada en el colegio. Y también enseñamos obviamente a los más pequeños a que se debe consumir en porciones. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, existen las galletas Quaker, que sí, tienen avena y nosotros pensamos son súper saludables, pero si me como el paquete completo ya deja de ser saludable. Entonces, por eso, cualquier alimento, por muy ingredientes sanos o saludables que se diga que es el alimento, siempre por porciones, porque si yo me lo como todo, ya deja de ser saludable. Estoy comiendo una porción extra que aumenta mi capacidad gástrica, que finalmente no va a ser saludable. Y pensando también en las estrategias para comer verduras, porque yo me recuerdo, no sé si está activa todavía esta política pública de incentivar que en los restaurantes tuvieran estas opciones para niños, pero que fueran más saludables, con verduras y todo. Y yo me acuerdo de haberle preguntado a la persona que vino para acá y lo presentó, que no me acuerdo si fue en Seremi, del equipo de ustedes. Y yo le decía, pero me parece súper buena la idea, es muy valorable, pero ¿qué pasa si en la casa ese niño no está acostumbrado a comer verduras? Porque la familia es el primer incentivador para que ese niño conozca las verduras. Porque a veces, claro, cuando tú estás en proceso de alimentación o cuando inicia la alimentación, te dicen siempre los especialistas, no, por ejemplo, le das de probar y no le gusta. Pero tienes que seguir intentando para descubrir si es que efectivamente le gusta disfrutar ese alimento. Pero si intentas solo una vez, los niños pasa que llegan a los 4 o 5 años y no comen ninguna verdura. Y no es solo que sean selectivos alimentariamente, que puedan tener alguna condición, sino que de verdad no hay un incentivo para que coman verduras. Entonces, ¿cómo puedes después
tratar de incentivarles si en el primer lugar, que es la casa, no se ha hecho ese trabajo. Claro. Sí, ahí lo más importante siempre somos los ejemplos de los niños. Entonces ahí, o por último, si yo no como un alimento, no mencionarlo en voz alta como, ay, no me gusta, porque ya genera automáticamente el mensaje al niño de que no me gusta. Entonces, por último, si yo no como ese alimento, perfecto, me quedo con ese no comer, pero no lo verbalizo para que desde los más chicos empiecen con eso ya como un mensaje interno. Y lo que tú mencionas es muy importante, no solo quedarse con una vez que lo intenté y ya después dejo de intentarlo. Porque claro, puede que exista realmente una selectividad alimentaria, pero puede también que el niño no le guste la textura, no le guste la forma, y entonces ahí, con mucha paciencia, hay que tratar de buscar otra opción. Si por ejemplo lo di cocido, tratar si, no sé, por ejemplo la zanahoria, darla en palitos, darla cruda, hacer puré de zanahoria, hacer croqueta de zanahoria, hacer tortilla de zanahoria. Finalmente, si yo no demuestro al niño que está comiendo la zanahoria, por ejemplo, en rodaja, cocida, pero sí se la estoy dando una tortilla, ni siquiera se va a dar cuenta. Entonces después le explico, mira, comiste zanahoria en otra forma, es distinto, el sabor te gustó, y ahí el niño empieza a entender de que no es que no me haya gustado, simplemente quizás esa forma con esa textura no me gusta, y está perfecto, pero sí lo puedo consumir en otra preparación. Y lo mismo con todas las verduras, nosotros podemos hacer múltiples preparaciones para lograr que el niño incorpore ese alimento y no se quede con que no me gusta y después llega adulto y diga no me gusta y de repente lo probó y dijo, uy, me perdí esto toda la vida. Entonces la idea es ir probando y claro, y se menciona así con mucha paciencia porque es un trabajo desde la casa, pero si ya se hace el primer paso, que es el más difícil, que es hacer croqueta, tortilla, puré, hasta estos chips que se hacen al horno también, todo puede generar un cambio y ya después pasando esa prueba ya se puede incorporar el resto de verduras o frutas y finalmente el niño puede incorporar en las verduras, que es lo que es más vital en la alimentación diaria. Aplique creatividad. Se nos pasó el tiempo volando, Karen. Te queremos agradecer habernos acompañado en Sanamente. Aprovechamos de hablar también de todo lo que implica la nutrición, más allá de este tema que era importante abordarlo, que es el tema de las bebidas energéticas y las bebidas isotónicas, que no son lo mismo, pero están con especificidades en su consumo y es importante no alterarlo ni tampoco aumentar demasiado el consumo y estar atentas las familias igual con respecto a los menores de edad. Exacto. Sí, muchas gracias por la invitación, por el tiempo y obviamente siempre va a estar la invitación a seguir las recomendaciones de las guías alimentarias para la población chilena y a informarse a través de los canales también que nosotros tenemos, que siempre estamos subiendo información para mantenerlos informados y ayudar un poco a contribuir en los mejores hábitos y a mantener estos hábitos para mejorar la calidad de vida. Perfecto, que tenga una muy buena semana, Karen. Igualmente. Nosotros nos vamos a la pausa comercial. Continuamos haciendo Sanamente en esta jornada de día lunes 25 de mayo.
comienza contigo. Estás escuchando Sanamente. (12:41). Continuamos haciendo Sanamente en esta jornada de día lunes 25 de mayo. Y quería contarles respecto a la preocupación que existe en nuestro país con el asma, porque advierten un alto subdiagnóstico y refuerzan el llamado a controlar y la educación también en los pacientes. Expertos advierten que hasta 1 de cada 10 personas en Chile podría vivir con esta enfermedad respiratoria, muchas veces sin diagnóstico, y llaman a reforzar la educación. Sabemos que el asma afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y donde un porcentaje importante no sabe con exactitud que la padece. Esta enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias provoca dificultad para respirar, tos, sibilancias y opresión torácica, afectando de manera sustancial la calidad de vida de quienes la padecen. En Chile, la evidencia muestra un escenario preocupante. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud, alrededor del 5,4% de la población adulta ha sido diagnosticada con asma, mientras que en niños y adolescentes la prevalencia puede superar el 15%, evidenciando un fuerte impacto en edades tempranas. Además, distintos estudios estiman que entre un 7 y un 10% de los chilenos podría vivir con esta enfermedad, lo que refleja un importante nivel de subdiagnóstico y casos no controlados. Evelyn Payero, médico y docente de Facultad de Medicina de la Universidad del Alba, advierte que el asma no es solo una enfermedad infantil. En Chile afecta a más personas de todas las edades y muchas veces está subdiagnosticada, lo que retrasa el tratamiento y aumenta el riesgo de crisis. Los especialistas coinciden en que factores como la contaminación ambiental, el tabaquismo, los virus respiratorios y los cambios de temperatura, especialmente en invierno, inciden directamente en el aumento de crisis asmáticas. A esto se suma un problema clave: el mal uso de inhaladores y la baja adherencia a tratamientos, lo que dificulta el control de la enfermedad y aumenta el riesgo de hospitalizaciones. En este sentido, la especialista plantea que si una persona presenta silbidos al respirar, sensación de ahogo o tos persistente, especialmente en la noche, es importante consultar. Un diagnóstico temprano puede evitar complicaciones graves. En Chile, el asma está cubierto por el sistema GES, lo que garantiza acceso a diagnóstico y medicamentos, pero aún existen brechas en educación y seguimiento de pacientes. Evelyn Payero detalla que en otoño e invierno aumenta la circulación de virus respiratorios y la contaminación, lo que genera un escenario de mayor riesgo de exacerbaciones en pacientes asmáticos. De ahí la necesidad de tomar las precauciones respectivas. La experta puntualiza que educar a los pacientes sobre su enfermedad es tan importante como el tratamiento farmacológico. Saber reconocer una crisis y actuar a tiempo puede marcar la diferencia. Además de la prevención y la educación al respecto, la respuesta del sistema de salud sigue siendo un desafío importante. Muchas personas enfrentan la complejidad de tener que movilizarse a un recinto hospitalario en instancias preventivas de consulta médica o incluso de urgencia. De ahí que el avance de la salud digital ha abierto nuevas oportunidades para mejorar el control, entre otras enfermedades, del asma y prevenir exacerbaciones, además de evitar la exposición a ambientes hostiles que pueden agravar los síntomas. Hoy existen aplicaciones móviles, dispositivos inteligentes y plataformas de telemedicina que permiten a los pacientes monitorear sus síntomas, registrar el uso de inhaladores y recibir recordatorios de tratamiento, favoreciendo una mayor adherencia terapéutica y un seguimiento más constante de la enfermedad. María José Gamboa, doctora y líder de salud digital del MinSal, ya explicaba que avanzar hacia una gestión poblacional inteligente no es una opción futura, es una necesidad presente para construir un sistema de salud más eficiente, preventivo y centrado en las personas. Parte de lo que quería compartir con ustedes hoy en nuestro espacio ciudadano saludable. Nos vamos a un poco de música, continuamos haciendo Sanamente en esta jornada de día lunes.
Continuamos haciendo sanamente en esta jornada de día lunes, el lunes 25 de mayo. Y quería contarles que ante el aumento de infecciones respiratorias como la influenza y el virus sincicial, los especialistas llaman a no esperar el invierno para tomar medidas de cuidado, ya que estas enfermedades no solo afectan la nariz y la garganta, sino que también pueden impactar directamente en la audición. El frío, el viento y los cambios de temperatura que hemos experimentado en las últimas jornadas generan un estrés constante en el organismo, especialmente en los oídos. Por eso la prevención temprana se vuelve fundamental. Basta un descuido para que un resfriado evolucione en complicaciones auditivas que podrían evitarse con cuidados oportunos. Según explica la fonoaudióloga Gloria Sanguinetti, muchas personas no relacionan los resfriados con problemas auditivos, pero esta conexión es más común de lo que se cree. Durante una infección respiratoria, la trompa de Eustaquio puede bloquearse por acumulación de mucosidad, generando sensación de oído tapado, disminución de la audición e incluso infecciones como la otitis media. Este escenario refuerza la importancia de actuar antes de que aparezcan los síntomas más intensos. La prevención no solo reduce el riesgo de infecciones, sino que también evita consecuencias a largo plazo en la audición. Grupos como niños y adultos mayores requieren especial atención. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, un alto porcentaje de niños tendrá al menos un episodio de otitis en la infancia, lo que puede afectar el desarrollo del lenguaje si no se trata a tiempo. En adultos mayores, un sistema inmune más vulnerable aumenta el riesgo de complicaciones. Los síntomas como dolor de oído, secreción, congestión, fiebre o dificultad para dormir no deben minimizarse. Ignorarlos o postergar su tratamiento puede derivar en problemas auditivos persistentes. Adoptar hábitos preventivos en forma anticipada puede marcar una gran diferencia. Algunas medidas incluyen mantener una buena higiene nasal, usar solución salina ayuda a evitar la congestión y reduce la presión en el oído. Hidratarse constantemente favorece el funcionamiento de las mucosas y la eliminación de infecciones. Evitar cambios bruscos de temperatura, proteger los oídos del frío disminuye el riesgo de inflamación. Consultar de forma oportuna ante molestias persistentes. Fortalecer el sistema inmunológico, una alimentación equilibrada y un buen descanso son fundamentales. Aunque muchas infecciones respiratorias se asocian únicamente a síntomas como congestión, fiebre o dolor de garganta, los especialistas advierten que sus efectos pueden extenderse también a la salud auditiva. La acumulación de mucosidad y la inflamación generada por virus como la influenza o el sincicial pueden bloquear la trompa de Eustaquio, como les decíamos, y provocar molestias que van desde la sensación de oído tapado hasta infecciones más complejas, especialmente cuando no se tratan oportunamente. Parte de lo que quería compartir con ustedes hoy en Sanamente. Nos despedimos, nos escuchamos el día miércoles a contar del mediodía en una nueva edición de Sanamente. Que tengan una maravillosa semana. Recuerden que ya viene Carlos Riesco con toda la información regional en Frente a Frente. Que estén muy bien. Chau, chau. Esto fue Sanamente, tu encuentro semanal con el bienestar real.